I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. Determined to defend the faith. What I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. But when you go into a thing of that kind, the people you help most are the ones that get most angry with you. En 1948, en Palestina, cientos de miles de personas vieron sus hogares por última vez mientras las potencias coloniales redibujaban las fronteras del mundo. En menos de un año, la población de Gaza se triplicó de la noche a la mañana. Familias que habían vivido en las mismas calles durante siglos fueron expulsadas en días. Olivares plantados por bisabuelos fueron dejados atrás, puertas cerradas por extraños que acababan de llegar. Muchos de esos extraños eran refugiados judíos, sobrevivientes del Holocausto y pogromos en toda Europa, que venían buscando solo seguridad. Pero su llegada no fue guiada por el judaísmo, sino por el sionismo, un movimiento político que decía hablar por ellos y usaba su trauma para justificar el despojo de otro pueblo. Y mucho más allá de estos pueblos, en capitales distantes, se tomaron decisiones que decidirían su destino sin su consentimiento. Los historiadores lo llamarían más tarde uno de los mayores desplazamientos forzados del siglo XX. Las personas que lo vivieron lo llamaron una catástrofe. En los titulares occidentales se convirtió en algo completamente diferente. Una guerra de independencia, un éxodo voluntario, una nota al pie de la victoria de alguien más. ¿Qué tipo de país comienza eliminando a las mismas personas que lo construyeron? ¿Cómo se convierte la supervivencia en algo punible en esta tierra? El suelo aún recuerda tu nombre, incluso si el mapa no lo hace. Esta es una historia de borrado y resistencia. Y comienza donde se dibujó el plano por primera vez. En dos ciudades vaciadas en días y censuradas por generaciones. Un plano que se repetiría en toda la tierra. Líder y Ramle, un prototipo de borrado. Algunas ciudades no solo son borradas del mapa, sino también de la memoria. En julio de 1948, los pueblos gemelos de Líder y Ramle se convirtieron tanto en una advertencia como en un prototipo. Lo que se desarrolló no fue caos, fue coreografía. La Operación Dani comenzó el 10 de julio de 1948. Liderada por Yigal Alon e Yitzhak Rabin, fue una de las mayores ofensivas militares lanzadas por las fuerzas sionistas durante la Nakba. Su objetivo era estratégico, capturar las dos ciudades árabes más pobladas que quedaban en el centro de Palestina, Líder y Ramle, que juntas albergaban a más de 50.000 palestinos y controlaban una carretera crítica entre Tel Aviv y Jerusalén. La ofensiva avanzó con una velocidad implacable. Los tanques entraron, seguidos de ataques aéreos y disparos de ametralladora que atravesaron barrios residenciales. En cuestión de horas, Líder estaba abrumado. Muchos civiles huyeron a santuarios locales, la mezquita Darmea y la iglesia de San Jorge, creyendo que eran seguros. No lo eran. El 12 de julio, las tropas israelíes abrieron fuego dentro del recinto de la mezquita. Al menos 250 civiles fueron asesinados, hombres, mujeres, niños. Algunos estaban escondidos, otros rezaban. Los testigos describieron sangre fluyendo por el suelo de baldosas. La Cruz Roja informó más tarde que la escena era tan horrenda que muchos cuerpos ni siquiera pudieron ser identificados. Luego vino la expulsión masiva, lo que los sobrevivientes llegarían a llamar la Marcha de la Muerte de Líder. Entre 35.000 y 50.000 palestinos fueron forzados a marchar hacia el este, hacia Cisjordania, bajo el castigador calor de julio. No tenían comida, ni agua, ni transporte. Aquellos que se quedaban atrás eran golpeados o fusilados. Otros colapsaron por agotamiento. Los cuerpos bordeaban la carretera. Un sobreviviente recordó más tarde: caminamos durante horas. Los ancianos caían. Los niños lloraban. Sostuve la mano de mi hermano. Luego no lo hice. Nunca lo volví a ver. Incluso algunos líderes israelíes estaban perturbados. Yitzhak Rabin, en su diario de guerra original, más tarde censurado, describió cómo David Ben Gurión, cuando le preguntaron ¿qué deberíamos hacer con los árabes?, simplemente hizo un gesto y dijo: «Échenlos fuera».
Moshe Sharet, quien más tarde fue el segundo primer ministro de Israel, advirtió en privado: en Líder y Ramle nos comportamos como conquistadores y no nos da pena. Sin embargo, públicamente, el evento se enmarcó como una necesidad militar. Los esfuerzos de relaciones públicas sionistas negaron la masacre, describiéndola como una evacuación voluntaria. Los periódicos occidentales, en gran medida, repitieron esta narrativa. Algunos periodistas visitaron las ciudades después de las expulsiones y notaron el silencio inquietante, pero rara vez se les mostró lo que había sucedido. La realidad era mucho más escalofriante. En solo 2 días, ambas ciudades fueron vaciadas de sus habitantes palestinos, no por el caos de la guerra, sino por una expulsión calculada. Fue la mayor remoción en un solo día durante toda la Nakba. En pocas semanas, nuevos inmigrantes judíos se establecieron en las casas vacías. La mezquita fue reutilizada como una instalación de detención. La iglesia fue cerrada. Los nombres de las calles fueron cambiados. La historia fue borrada. Para los palestinos, la pérdida no fue solo territorial. Fue emocional, cultural y generacional. Su memoria urbana había sido borrada, y para el establecimiento sionista, Líder y Ramle se convirtieron en el modelo. Una demostración de que la despoblación a gran escala era posible, eficiente e impune. No sería la última vez. Más de 400 ciudades y pueblos más sufrirían el mismo destino. El éxodo de refugiados. Rutas de desaparición. En las semanas antes y después de que Israel declarara su independencia, una sombra cayó sobre la tierra, no solo en batallas y disparos, sino en pasos. Maestros, agricultores, madres, estudiantes, comunidades palestinas enteras comenzaron a caminar. Algunos huyeron de noche bajo el silencio del pánico, otros fueron expulsados a plena luz del día a punta de pistola. A muchos se les dijo que se fueran temporalmente, asegurándoles que regresarían después de los combates. Pero la mayoría nunca volvería. Las razones eran complejas y la desaparición fue diseñada. En algunos pueblos el pánico se extendió tras masacres como la de Deir Yassin, donde las noticias de los asesinatos se propagaron más rápido que las propias milicias. En otros lugares, los sionistas usaron altavoces, folletos aéreos y bombardeos coordinados para asustar a los civiles y hacerlos huir. El Plan Dalet, finalizado en marzo de 1948, dio a los comandantes amplia autoridad para ocupar, limpiar y controlar áreas estratégicas. Algunos pueblos fueron invadidos, otros simplemente se vaciaron por el miedo. Ciudades costeras como Acre, Haifa y Jaffa cayeron bajo bombardeos navales. Lugares del interior como Tiberíades y Safad fueron sacudidos desde dentro por ataques coordinados y colapsos internos. Las carreteras se llenaron de caravanas de éxodo. Las familias llevaban a los niños en sus espaldas, envolvían vestidos de novia en mantas y guardaban llaves de casa en sus bolsillos, aún creyendo que regresarían. Algunos huyeron a través de olivares y colinas con solo un puñado de pertenencias. Otros se apiñaron en barcos con destino al Líbano o cruzaron puentes hacia Jordania a pie. Miles fueron agrupados en convoyes por las fuerzas israelíes y abandonados en zonas fronterizas improvisadas sin agua, comida ni refugio. Ninguna ruta definió la Nakba. Fue una red de desaparición forzada. Portavoces sionistas y más tarde medios occidentales a menudo afirmaban que los líderes árabes habían instruido a los palestinos a irse, pero esto había sido completamente desacreditado. El historiador israelí Benny Morris, el académico palestino Walid Khalidi y los registros del Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmaron la verdad. La mayoría de las salidas fueron reactivas a la violencia, el caos y la guerra psicológica. Incluso en los raros casos en que los comandantes árabes emitieron órdenes de evacuación, a menudo se limitaban a mujeres y niños, tratando de protegerlos de los bombardeos indiscriminados. Para el verano de 1948, más de 300.000 palestinos ya habían sido desplazados. Al final de la guerra, ese número aumentaría a 750.000, casi el 80% de la población árabe nativa de lo que se convirtió en Israel. Se dirigieron al Líbano, Jordania, Siria, Gaza y Cisjordania. Algunos acamparon bajo los árboles. Otros se refugiaron en escuelas vacías o en tiendas de campaña abarrotadas de la UNRWA. Pero la apatridia pronto se volvió institucional.
En Líbano, a los palestinos se les prohibió más de 70 profesiones. En Jordania, a algunos se les concedió la ciudadanía, otros quedaron indocumentados. En Siria, fueron reconocidos como residentes, pero rara vez como ciudadanos. En Gaza, la población casi se triplicó de la noche a la mañana, agotando los recursos y avivando la desesperación. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, se estableció en diciembre de 1949 no para repatriar a los refugiados, sino para gestionarlos. Su mandato era humanitario, no político. Ninguna resolución impuso el retorno. Ningún tribunal investigó la expulsión. Se celebraron reuniones de la ONU. Se archivaron expedientes. No siguió justicia alguna. Mientras tanto, periodistas occidentales, muchos incrustados con las fuerzas israelíes, repitieron la afirmación de que los palestinos habían huido voluntariamente. Muy pocos entrevistaron a sobrevivientes. La mayoría nunca vio los convoyes rotos o los pueblos destrozados que quedaron atrás. Los regímenes árabes también no actuaron con unidad ni división. Públicamente condenaron la agresión sionista. En privado muchos competían por influencia regional. Egipto reforzó su control sobre Gaza. Jordania anexó Cisjordania. Siria ofreció retórica pero poca infraestructura. Incluso los líderes simpatizantes estaban limitados por la inestabilidad postcolonial. Nunca surgió una estrategia regional para restaurar a los refugiados o reconstruir sus comunidades destrozadas. Los movimientos de resistencia vendrían después, pero en 1948 la mayoría de los palestinos fueron abandonados. Y así, la identidad de refugiados se endureció. Los terratenientes otomanos ahora eran etiquetados como extranjeros. Los maestros se convirtieron en números de cartillas, de racionamiento. Las llaves de casa se convirtieron en amuletos. Para los desplazados, la historia no se escribió en libros de texto. Se llevaba en la memoria, se cosía en bordados, se susurraba a los nietos a través de generaciones. Hoy, los descendientes suman más de 7 millones dispersos desde campamentos de refugiados en Líbano hasta barrios en Chile, Detroit, Berlín y Doha. Muchos todavía conservan escrituras, llaves o tarjetas de identificación de 1948, no como reliquias, sino como prueba. Porque esto no fue solo una crisis humanitaria, fue el desmoronamiento de un pueblo, no a través de un día catastrófico, sino a través de 1 millón de pequeñas separaciones extendidas a través del tiempo y la frontera. Pueblos borrados, la arquitectura de la desaparición. Algunas lunas no son solo físicas, son cartográficas. Entre 1948 y principios de los años 50, más de 400 ciudades y pueblos palestinos fueron borrados. No dañados por la guerra, eliminados por diseño. Comunidades enteras fueron borradas del mapa, no solo en piedra, sino en memoria, reemplazadas por bosques, carreteras y nombres que nunca les pertenecieron. Esto no fue una destrucción incidental, fue una desaparición institucionalizada. Antes de la Nakba, las milicias sionistas habían recopilado inteligencia en los archivos de los pueblos, encuestas detalladas de las comunidades palestinas, incluyendo población, infraestructura y topografía. Después de las expulsiones, estos mismos archivos se usaron al revés para guiar a los equipos de demolición y la planificación de reasentamientos. Las casas de piedra fueron demolidas con bulldozers. Olivares, algunos de siglos de antigüedad, fueron arrancados. Los pozos fueron envenenados o rellenados. Los cementerios fueron profanados. En lugar de lo que una vez fue, vinieron bosques de pinos, puestos agrícolas y nuevas ciudades judías construidas. El Fondo Nacional Judío jugó un papel central. Enmarcado como un proyecto ecológico, plantó pinos europeos sobre docenas de pueblos destruidos, desde Lifta hasta Séforis. Estos no eran bosques, eran camuflaje. El objetivo no era la reforestación, era el olvido. La naturaleza fue reclutada en el proyecto de borrado. Incluso el lenguaje se convirtió en un arma. En 1951, David Ben Gurión ordenó la hebraización de todos los nombres de lugares árabes. Kula se convirtió en Kfar Daniel. Al-Mujadile se convirtió en Migdal Hemek. Se eligieron nombres hebreos con sonido bíblico para sobreescribir los palestinos, cortando el vínculo lingüístico entre la tierra y el linaje. Y no se detuvo ahí. Al menos 77 pueblos despoblados fueron reconstruidos en nuevos asentamientos israelíes usando las mismas piedras de los cimientos. Otros se convirtieron en zonas militares cerradas.
Los palestinos que intentaban regresar, incluso para visitar las tumbas familiares, fueron declarados infiltrados y corrían el riesgo de ser disparados al instante. Los medios occidentales rara vez documentaron este proceso. Los periódicos israelíes etiquetaron las tierras como abandonadas. Los periodistas extranjeros, cuando eran invitados, solo veían lo que se les permitía ver: parques arbolados, colinas abiertas, casas nuevas. Pocos fueron informados de que caminaban sobre la memoria de alguien más. Un aldeano de Ikrid recordó que le dijeron que evacuara solo por 2 semanas. Décadas después, se paró al borde de una carretera donde una vez estuvo su hogar. La tumba de mi padre, dijo, ahora está bajo un estacionamiento. Pero la memoria no murió. En los campos de refugiados, los ancianos dibujaban mapas de memoria, enseñando a los nietos el diseño de pueblos que nunca habían visto. Grupos activistas como Sochrot Akibot y The Colonizer comenzaron a descubrir imágenes satelitales, documentos censurados, restos arquitectónicos. Estos actos de recuerdo son resistencia, rechazando el silencio impuesto por la piedra y el Estado. Porque el objetivo nunca fue solo la eliminación física, fue el borrado histórico, un sistema diseñado para hacer que el mundo olvide que alguna vez hubo una Palestina aquí, pueblo por pueblo, nombre por nombre, piedra por piedra. Robo legalizado, cómo la ley se convirtió en un arma. ¿Cómo le llamas a un ladrón con traje? Después de que las armas se silenciaron en 1949, el campo de batalla se trasladó a los tribunales, oficinas gubernamentales y registros de propiedad. Israel no solo expulsó a los palestinos, escribió su desaparición en la ley. La piedra angular fue la ley de propiedad de ausentes, aprobada en 1950. Definía a los ausentes no solo como aquellos que huyeron durante la guerra, sino como cualquiera en territorio enemigo después del 29 de noviembre de 1947, incluso si estaban a solo unos kilómetros de su aldea. La ironía, muchos de estos ausentes todavía estaban en zonas controladas por Israel. No estaban ausentes, estaban excluidos. Bajo esta ley, casi toda la tierra palestina, hogares, huertos, negocios, incluso cuentas bancarias, fueron incautadas por el recién creado Custodio de Propiedad de Ausentes. Para 1951, el custodio controlaba más de 4 millones de dúnams, más del 70% de toda la tierra en el nuevo estado. La mayor parte de esta tierra fue entregada al Fondo Nacional Judío y a la Autoridad de Tierras de Israel, consolidando su eliminación permanente de manos palestinas. Para justificar esto, Israel aprobó docenas de leyes interconectadas. La Ley de Adquisición de Tierras de 1953, que legalizó retroactivamente las confiscaciones. La Ley de la Autoridad de Desarrollo, que aseguraba que la tierra solo sirviera para el asentamiento judío. La Ley de Nacionalidad de 1952, que despojó a los refugiados palestinos de la ciudadanía y con ella el derecho legal a reclamar su propiedad. Y cuando los palestinos intentaron regresar, fueron etiquetados como infiltrados. Incluso si solo era para visitar sus propios hogares, algunos fueron arrestados, otros fueron disparados. Esto no era solo burocracia, era la arquitectura legal de la desaparición. Kibutzim y nuevos hogares judíos fueron construidos sobre aldeas borradas, se asignaron nuevos nombres, se reescribieron escrituras, la desaparición fue notariada. Incluso los palestinos que se quedaron dentro de las fronteras israelíes enfrentaron el mismo sistema. Ahora etiquetados como árabes israelíes, encontraron que su tierra fue incautada bajo regulaciones de emergencia o reclamada para el bien público. Comunidades enteras fueron reubicadas, restringidas, vigiladas. Algunos fueron obligados a demostrar cultivo continuo, mientras sus tierras agrícolas estaban detrás de cercas militares. El académico legal israelí Amnon Rubinstein escribió una vez: el uso de la ley para legitimar la injusticia no la hace menos injusta, solo más difícil de deshacer. Hoy, muchas de esas leyes aún existen, reempaquetadas, reinterpretadas, pero rara vez derogadas. Los palestinos todavía tienen escrituras de la era otomana, papeles del mandato británico, incluso fallos de tribunales israelíes. Pero sin voluntad política, los papeles significan poco. El robo fue legalizado, pero seguía siendo robo. Porque cuando el opresor escribe la ley, la injusticia se convierte en la regla, no en la excepción. Porque la injusticia con uniforme sigue siendo injusticia. Terreno sagrado profanado, el robo de un espacio sagrado. Algunos lugares guardan más que recuerdos, guardan significado.
Durante y después de la Nakba, ni siquiera lo sagrado se salvó. Más de 500 mezquitas, iglesias, santuarios y cementerios en toda la Palestina histórica fueron profanados, reutilizados o demolidos, no como daños colaterales, sino como actos deliberados de dominación simbólica. Pueblo tras pueblo cayó y con ellos sus anclas espirituales. Las fuerzas sionistas no solo entraron con armas, vinieron con planos. Las mezquitas se convirtieron en puestos militares, almacenes, establos, incluso galerías de arte. En Beersheba, la gran mezquita de la era otomana, fue convertida en un museo municipal sin una sola placa que reconociera su origen religioso. En Safad, una mezquita del siglo XIII, se convirtió en una colonia de artistas. En Haifa, el cementerio musulmán fue parcialmente demolido para un estacionamiento. Las lápidas fueron arrancadas y recicladas como material de construcción. Los nombres de los muertos literalmente pavimentados bajo nuevas vidas. Los sitios cristianos corrieron una suerte similar. En Al-Majo, las iglesias que habían servido a los cristianos palestinos fueron cerradas, saqueadas o demolidas. Docenas de santuarios y cementerios fueron arrasados para dar paso a carreteras, parques infantiles o bloques de viviendas. Algunos desaparecieron completamente de los mapas públicos. Otros permanecen renombrados, cercados, sin marcar, separados de las comunidades que una vez les dieron significado. Estas no fueron pérdidas aleatorias de la guerra, fueron parte de una estrategia más amplia para desmantelar la geografía espiritual de Palestina. En Lida, la iglesia de San Jorge, profanada durante la masacre de julio de 1948, fue sellada durante años. La mezquita Damash se convirtió en una prisión militar. En docenas de pueblos, las estructuras sagradas fueron reutilizadas sin el consentimiento de la comunidad, despojadas de inscripciones en árabe y referidas como sitios de patrimonio neutral. Pero la preservación sin verdad es solo otra forma de destrucción. Para los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, el borrado de estos lugares profundizó el trauma del desplazamiento. Un hombre podría regresar a la mezquita donde se casó solo para encontrarla cerrada tras alambre de púas, su minarete silenciado. Una familia que visita tumbas ancestrales podría encontrarlas reemplazadas por un supermercado o una plaza vacía. El dolor no era solo arquitectónico, era espiritual. Borrar un espacio sagrado es desorientar a un pueblo, desarraigar no solo hogares, sino cosmologías. Hoy, organizaciones como Sakrot, un grupo israelí antisionista, y Decolonizing Architecture, un colectivo de investigación liderado por palestinos, trabajan para recuperar lo que se perdió. Los mapas virtuales revelan superposiciones fantasmales, mezquitas enterradas bajo bosques, cementerios bajo escuelas. Cada pino se convierte en un marcador de desplazamiento, cada camino pavimentado una línea sobre una oración desaparecida. Pero el silencio oficial continúa. Nuevas ciudades como Sderot fueron construidas sobre pueblos como Naht. Los turistas pasean por arboledas de pinos plantadas por el Fondo Nacional Judío sin saber que están sobre suelo santificado. Los mapas estatales omiten símbolos de antiguas mezquitas e iglesias. Los libros escolares cuentan solo la mitad de la historia. Y sin embargo, la memoria persiste en testimonios orales, en bocetos dibujados por artistas desplazados, en oraciones recitadas a distancia, en comunidades cristianas y musulmanas de todo el mundo, que aún recuerdan dónde sonaban las campanas y dónde se elevaban los llamados a la oración. Porque la Nakba no solo vació hogares, intentó desmantelar la brújula sagrada del pueblo. Planos de reemplazo, asentamiento, después del desplazamiento. Cuando la última familia fue expulsada, los camiones no se detuvieron, simplemente cambiaron de dirección. Cuando el humo se disipó de los pueblos y aldeas vacías, comenzó un nuevo tipo de operación, más silenciosa pero igual de deliberada. La Nakba no terminó con la expulsión, continuó con el reemplazo. A las pocas semanas de los desplazamientos masivos, las agencias estatales israelíes y las instituciones sionistas coordinaron un inmenso plan de repoblación. Nuevos inmigrantes judíos, muchos sobrevivientes del Holocausto o refugiados de países árabes, fueron asentados en hogares palestinos, no por accidente, sino por política. En Lida y Ramle, las mismas puertas derribadas durante la Operación Dani ahora se abrían a nuevos residentes. Las camas se volvieron a hacer, las mezquitas se convirtieron en almacenes, las iglesias en puestos militares. Algunas casas aún tenían comida caliente en la estufa.
Esto no fue al azar, fue gestionado sistemáticamente por entidades como la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío, una organización que administraba tierras palestinas confiscadas y supervisaba la forestación sobre aldeas destruidas, y la Autoridad de Tierras de Israel, operando en conjunto con un Estado recién formado. El objetivo no era solo ocupar espacio, era borrar la memoria. Cientos de aldeas palestinas fueron arrasadas, otras fueron remodeladas, bosques plantados sobre ruinas, parques públicos construidos sobre cementerios. El programa de forestación del FNJ fue una herramienta esencial, lavando de verde no solo el suelo, sino la historia. En las ciudades la toma fue administrativa. Las tiendas palestinas recibieron nueva señalización, los nombres de las calles fueron hebraizados. Documentos, escrituras y mapas históricos fueron ocultados o destruidos. Barrios enteros como Ayami de Jaffa y Wadi Nisnas de Haifa fueron sellados, declarados abandonados y reasentados, a menudo sin reconocimiento de los residentes que habían vivido allí durante siglos. Incluso la arquitectura traicionaba un patrón. En algunas aldeas, los planificadores sionistas construyeron intencionalmente unidades de vivienda que imitaban el diseño de las casas originales, pero con nuevos nombres y nuevas demografías. Esto no fue solo un robo de espacio, fue un robo de memoria. Y en algunos lugares, el nombre de la aldea fue lo único que sobrevivió, reutilizado, rebautizado, desvinculado de su pasado. Los funcionarios israelíes se referían a este periodo como la domesticación de la tierra, convirtiendo terrenos salvajes o abandonados en asentamientos productivos. Pero lo que realmente estaba sucediendo era un proyecto de ingeniería demográfica arraigado en la lógica política, asegurando la mayoría judía, borrando la presencia árabe. Para los sobrevivientes, el regreso se volvió imposible, no solo por la ley, sino porque sus hogares, sus huertos, sus sitios sagrados ahora eran la realidad de otra persona. Algunos intentaron regresar solo para ser etiquetados como infiltrados, encarcelados o baleados. Otros regresaron para encontrar solo escombros o pinos. Para 1950 se habían construido más de 300 nuevos asentamientos israelíes sobre o cerca de las ruinas de pueblos palestinos. Muchos de los nuevos residentes no tenían idea de en qué tierras estaban viviendo ahora. Otros lo sabían y eligieron el silencio. Pero la tierra recuerda y su gente también. La eliminación no terminó en la frontera. Fue reconstruida ladrillo por ladrillo en la realidad de otra persona. Complicidad global, el poder del silencio. La Nakba no fue solo una catástrofe local, fue un abandono global. Entre 1947 y 1949, las potencias mundiales e instituciones internacionales fueron testigos de un despojo masivo. Algunos en negación, otros en colusión, la mayoría en silencio, y sus decisiones ayudaron a moldear el resultado. En Washington, el cabildeo sionista ya estaba arraigado. El presidente Truman, bajo presión de donantes y asesores pro-Israel, reconoció a Israel solo 11 minutos después de su declaración. A puertas cerradas, funcionarios estadounidenses como George Marshall advirtieron sobre las consecuencias. Pero Truman escribió: "Tengo que responder a cientos de miles que están ansiosos por el éxito del sionismo. No tengo cientos de miles de árabes entre mis electores. La política prevaleció sobre el principio". En Gran Bretaña, la potencia colonial en retirada previó la crisis. Un memo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1948 decía: "Los eventos en Palestina están ahora fuera de nuestro control", y sin embargo, se lavaron las manos de la responsabilidad, se retiraron apresuradamente y dejaron atrás el caos. Públicamente Gran Bretaña afirmó neutralidad. En privado, buscó acuerdos de armas y contratos de petróleo con el nuevo Estado israelí. En las Naciones Unidas, el plan de partición de 1947 había desencadenado la crisis, pero cuando la violencia escaló, la institución flaqueó. El mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte, que pidió el retorno de los refugiados, fue asesinado por la banda sionista Stern. Sin sanciones, sin investigación, solo silencio. Francia, aún aferrada a su propio imperio y tambaleándose por Argelia, presentó a Israel como una fuerza civilizadora. Los medios franceses alabaron sus milagros agrícolas, ignorando el costo en vidas palestinas. El bloque soviético, inicialmente partidario de la partición, giró hacia la retórica antioccidental. Pero en casa suprimieron voces judías antisionistas como Albert Einstein y Hannah Arendt. ¿Sus advertencias? Ignoradas. En India, recién liberada de la partición británica, los círculos activistas expresaron solidaridad, pero la política oficial se inclinó hacia la neutralidad.
En Ghana, Brasil y la mayor parte del sur global, la Nakba se convirtió en una nota diplomática al pie, vista no como una ruptura moral, sino como un conflicto regional. ¿Y los regímenes árabes? Los discursos eran fuertes, las acciones estaban dispersas. Las campañas militares carecían de coordinación. Archivos desclasificados muestran que Egipto, Jordania y otros a menudo priorizaron la influencia posguerra sobre la protección palestina. Algunos negociaron en secreto con Gran Bretaña o Israel. La mayoría se negó a absorber refugiados, utilizando su sufrimiento como palanca política. Las voces judías globales nunca fueron una sola voz. Muchos sobrevivientes vieron a Israel como refugio, pero otros, como Arendt, Buber y Magnus, advirtieron sobre los peligros nacionalistas. Einstein se negó a apoyar al partido de Menachem Begin, llamándolos una organización terrorista chauvinista de derecha. Pero estas voces disidentes fueron ahogadas. La revista Life elogiaron la heroica victoria de Israel. Pocos mencionaron los pueblos vaciados, menos aún citaron a los refugiados. El silencio no fue pasivo, fue producido. Equipos de relaciones públicas sionistas inundaron las salas de prensa occidentales con kits de prensa, fotos, narrativas. Mientras tanto, las voces palestinas fueron excluidas de las salas de políticas, las portadas y las ondas de radio. La Nakba no fue solo una tragedia, fue un encubrimiento diplomático, una guerra no solo en la tierra, sino en la memoria. La historia no es una página en blanco, es una página reescrita, pero nunca completamente borrada. ¿Qué sucede cuando la arquitectura del pasado aún sostiene las paredes del presente? Los nombres pueden cambiar, los mapas pueden cambiar, pero los sistemas permanecen, el borrado justificado a través de la ley, los espacios sagrados despojados de significado, hogares tomados y renombrados. No soy palestino, no soy y no hablo por aquellos que vivieron esto, no tengo derecho a hacerlo, solo soy una persona observando la evidencia, viendo patrones demasiado familiares para ignorar, y preguntándome por qué estas verdades fueron enterradas por tanto tiempo. No tomes mi palabra por ello, no tomes la palabra de nadie. Lee, escucha, compara y cuestiona por ti mismo. Observa la evidencia desde todos los ángulos y toma una decisión basada no en lealtad, sino en la humanidad misma. Si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo explorar el trabajo de voces palestinas como Marianne Barghouti y Ion Palestine, y voces judías antisionistas como Jewish Voice for Peace y Decolonize Palestine. También encontrarás enlaces en la descripción a archivos, testimonios y proyectos de investigación. Y si esta historia te ha ayudado a ver el panorama más claramente, considera compartirla y ver las partes anteriores de esta serie de Protayan para ver cómo décadas de decisiones y silencios llevaron a este momento. Suscríbete si deseas seguir a dónde nos llevan los próximos capítulos. Recuerda, los eventos de 1948 no están congelados en la historia. En menos de un año, la población de Gaza se triplicó de la noche a la mañana, y hoy el mundo observa cómo el genocidio se desarrolla en tiempo real. Los mismos poderes que antes miraban hacia otro lado ahora alzan la voz, no porque hayan aprendido, sino porque la negación ya no es posible. No podemos permitirnos esperar a que la retrospectiva encuentre nuestra conciencia. Sigue cuestionando, sigue explorando y, sobre todo, cuídate.